Estamos en comunicación con Ricardo López Murphy, quien junto a Alfredo Cornejo, estará haciendo una presentación dentro de muy poquito que se llama Pensar la Argentina. Participará de un panel, así que ya mismo lo saludamos. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Joel y Carolina le saludan desde Canal C. Un gusto estar con ustedes. Muy bien. Bueno, como primera medida, ¿qué significa participar de este panel junto con Alfredo Cornejo y sobre qué va a versar esta conversación? No, obviamente la Argentina tiene una crisis institucional, económica, política muy seria y también lo más importante en una crisis de este porte, como yo nunca vi, por factores domésticos e internacionales, es encontrar una salida, y esa salida tiene que primero encauzar los problemas institucionales de la Argentina, que han sido brutalmente desbordados, por ejemplo, por las medidas del Poder Ejecutivo en el caso Vicentín, o sea, violando el juez natural, el federalismo, la Constitución Nacional y, digamos, el entramado jurídico que organiza nuestro país. Pero también hay una crisis social inmensa, hay 20.000 empresas pymes que han caído, que hay una situación muy delicada y esa situación delicada en lo social y en lo económico que todos necesitamos se repare y se conduzca, creo que forma parte de las propuestas esenciales que tenemos que hacer, y en ese sentido la única salida que tiene la Argentina es volver a movilizar a su sector privado, volver a crear condiciones digamos, reputacionales que hagan posible la inversión en el país, que hagan posible recuperarse de todos los trastornos que hemos estado viviendo, y parte de la discusión será eso, y será también cómo encauzar políticamente la compleja realidad de mucha gente decepcionada con la actual administración, pero también con la anterior administración. Claro. Ricardo, ¿qué tal? Buen mediodía. Carolina los saluda. Se conoció que el gobierno no ha llegado a una negociación con la deuda. Hace muy poquitos días usted se expresó al respecto. ¿Era de esperar esta noticia? Bueno, yo creo que digamos, para Argentina, fíjese que todos sus vecinos pueden colocar deuda y ello les ha permitido manejar la crisis mucho mejor que nosotros. Entonces, algo que yo no creo que resuelva los problemas durante la crisis, pero que va a ayudar a nuestra recuperación, y es el único tema que a mí hoy me preocupa, yo creo que resolver este problema nos va a ayudar luego de la pandemia para que tengamos una recuperación más vigorosa. La ausencia de acuerdo lo que hace es trabar aún más los problemas ya muy delicados que tenemos. Por eso es tan importante que esto finalmente se resuelva, y yo espero que más allá de las dificultades se siga trabajando y que no caigamos en un conflicto ya jurídico de muy difícil resolución que nos trabe aún más de lo que estamos en nuestro desempeño. Vuelvo sobre el punto anterior, Ricardo, que mencionaba. Ayer dijo expresamente el presidente que lo que ha hecho con Vicentín, que tiene que ver con la intervención y el envío del proyecto de ley al Congreso, está totalmente dentro del marco de la ley, porque tanto la Constitución como la ley específica de expropiaciones lo habilita. Usted mencionaba algo totalmente disímil. ¿Dónde se da este contrapunto? Bueno, se da en que la empresa está protegida por la ley de concursos y el Poder Ejecutivo sin duda puede declarar de utilidad pública y expropiar, pero eso tiene que haber una ley, tiene que haber una previa indemnización. Y yo digo, en un país que no le puede pagar a los jubilados los ajustes que corresponden, en un país que está pidiendo que se baje a menos de la mitad los cupones de la deuda porque no los puede afrontar, ¿con qué cara y con qué recurso va a comprar 1.500 millones de dólares una empresa de 1.500, 1.600 millones de dólares? Me parece disparatado hacer eso. Y por otra parte, no hay nada en nuestra legislación positiva que lo habilite a intervenir una empresa privada. Si no, ya a partir de ahora nadie es dueño de su casa ni de su empresa. Bien, Argentina hoy se encuentra con dos propuestas políticas, una liberal y otra que se asocia más al populismo.
¿Argentina necesita de nuevos espacios políticos que realmente demuestren un punto de unidad y de punto medio? Yo diría que Argentina necesita sobre todo una propuesta que fortalezca el respeto a las instituciones, a la Constitución Nacional, a los límites que implica una sociedad plural. Y eso es bastante más amplio que mis preferencias. Obviamente mis preferencias son por un régimen más liberal, pero yo estoy dispuesto y entiendo que tenemos que ir a una coalición muy amplia que sea capaz de asegurarle a los argentinos el respeto a la Constitución. Con respecto a eso en particular, ¿hay posibilidades de un punto intermedio pensar, a ver, quizás es un poco utópico, pero un socialismo como de los europeos, o cree que nuestro ADN es totalmente liberal, inclusive si uno lo lee en la propia Constitución, y solo hay que moverse dentro de ese camino? Mire, yo creo que al igual que ocurre con los países europeos, probablemente en situaciones tan críticas la Argentina va a tener que tener, me parece a mí, gobiernos de una amplia coalición, y esa amplia coalición va a requerir de todos nosotros una gran flexibilidad. Me resulta difícil pensar que le vamos a poder dar gobernabilidad al país desde una facción. Ricardo, bueno, estamos en un momento excepcional, único y que nunca hemos conocido, que es de la cuarentena que estamos viviendo. ¿Cómo la calificaría y si tuviera la posibilidad de tomar algún tipo de decisión, para dónde cree que orientaría a la cuarentena vinculada al punto de vista económico? Hacer lo que hacen los países sensatos, que ningún país ha tomado una medida tan extrema como esta por tanto tiempo. En general los países lo que hacen es testear, seguir y confinar a las personas afectadas, a las personas vulnerables, a los que tienen riesgos, pero sobre todo organiza la actividad para que puedan volver al trabajo. Una cuarentena tan prolongada tiene un costo en nuestro funcionamiento económico y social devastador, y eso es lo que yo he tratado de que comprendamos y entendamos. No, es de un costo espantoso el que estamos teniendo, y eso hace mucho daño, y yo creo que tener un balance, proteger la salud, pero facilitar la recuperación de la actividad económica, sobre todo en los lugares donde hay menos riesgo, es imprescindible. ¿Qué opina de la frase del presidente que dijo, bueno, querían salir a correr, runners, abrir comercios, estas son las consecuencias? Yo no creo que no fue feliz esa frase, fue muy desafortunada. No es allí donde estamos teniendo los problemas, no son los corredores de la noche en Buenos Aires los que tienen el problema de los contagios. Creo que debería mirar el mapa y ver dónde está el problema expresándose. Bien, sobre los últimos datos de inflación, ¿qué balance podría hacer? ¿Por qué ha retrocedido o no ha sido tan alta como se esperaba? No, bueno, está buena parte de la población encerrada, con una reticencia a comprar y guardando hasta el último de sus recursos, porque tiene una enorme incertidumbre sobre lo que va a ocurrir. Yo creo que los problemas inflacionarios van a ser enormes una vez la situación se normalice. Ricardo, le pregunto sobre el escenario político en general. Es cierto que por el contexto particular sacar conclusiones pueden ser muy a corto plazo, pero pensando en las elecciones de término medio del año que viene, ¿hay posibilidades de una oposición fuerte, o sea, de una buena alternativa, o ve una oposición dispersa? No, yo espero que haya unas alternativas que sean lo más razonables posibles y que tengan un afán no testimonial, es decir, que sean grandes expresiones políticas, porque el país necesita gobernabilidad, y si usted fragmenta mucho el electorado no le va a dar gobernabilidad. Bien, volviendo, disculpe, al tema de la inflación. Bueno, se conoce que está habiendo emisión. ¿En qué momento esto se va a reflejar en los números inflacionarios?
En general, una expansión tan grande como la que tenemos va a tener un impacto con un rezago de varios meses. Yo diría que sería esperable que si al último trimestre de este año tengamos registro de ese problema, pero el registro va a ser muy rápido una vez que se normalice. Por eso una de las cuestiones que a mí me preocupa es que se prorrogue la cuarentena para evitar esa normalización que tendría la consecuencia que le di. ¿Cree que hay una utilización también de la pandemia en términos políticos, por eso último que acaba de mencionar? Yo creo que las medidas extremas como las que tenemos en Argentina, yo comparo con Uruguay. Uruguay recibió el impacto de la pandemia igual que nosotros a principios de marzo. Uruguay va a clase, no tiene las medidas restrictivas que tenemos nosotros, ha tenido un gran éxito sanitario, ha testeado mucho más que nosotros, ha hecho un esfuerzo de organizarse para que convivan un menor daño económico y la protección a la salud. Y yo los veo mucho mejor en lo económico y en lo sanitario. Me parece que tenemos mucho para aprender de los vecinos y no de nuestra experiencia. Yo creo que hay una gran parte del país que está en condiciones de tener una actividad mucho más intensa y a pleno, aunque hay barrios y lugares donde el riesgo es grande y ahí hay que tomar medidas.